En el siguiente video tenemos que si 0 es centro del cuadrado ABCD, cuyo lado mide a centímetro, calcular el área de la región amarilla. Entonces tenemos el cuadrado ABCDI. Lo que nos piden calcular es el área de la región que tenemos coloreada en amarillo. Entonces, para resolver este ejercicio, lo primero que vamos a hacer, como nos están dando como referencia el centro, que en este caso es el punto O, entonces vamos a trazar un cuadrado que pase por el centro. Entonces, trazando un cuadrado, tendremos una figura que consta de la parte amarilla y de la parte que está sin colorear, que está en blanco, que sería un cuarto de la circunferencia, y en este otro extremo también tendríamos otro cuarto de la circunferencia, lo que nos indica que tenemos una figura de una semicircunferencia, y aparte de la semicircunferencia tenemos lo que sería otro cuadrado, que sería el que pasa por el centro del cuadrado mayor ABCD. Bien, entonces en la figura número 2 tenemos ya este tres tipos de área que estábamos nombrando anteriormente. Aquí se puede apreciar la parte amarilla, que es el área sombreada que vamos a calcular, y tenemos las dos áreas que están en blanco, que si las juntamos formarían una semicircunferencia, y tenemos la parte que está en azul, que viene siendo un cuadrado. Entonces, para resolver este ejercicio, lo primero que vamos a asumir es que todo el lado del cuadrado mide a centímetro. Bien, si sacamos el cuadrado menor, que por acá lo tenemos, lo que va a medir cada uno de sus lados va a ser a dividido entre 2, que por acá lo tenemos. Y si juntamos las dos partes en blanca que tenemos, que es un cuarto de la circunferencia, 2/4 de la circunferencia serían, si las unimos, entonces por acá la tenemos, este otro lado derecho, nos quedaría una semicircunferencia que tiene como radio a sobre 2. Bien, lo primero que vamos a hacer, vamos a calcular el área del cuadrado mayor, que en este caso sería ABCD, que por acá lo tenemos. Lo primero que vamos a hacer es calcular esa área de ese cuadrado que tenemos. Bien, vamos a recordar entonces que para calcular área de todo cuadrado, vamos a decir que área va a ser igual a uno de sus lados elevado al cuadrado. Vamos a decir que área va a ser igual a uno de sus lados elevado al cuadrado. Como el lado que tenemos del cuadrado mide a, entonces va a ser el área, va a ser igual a elevado al cuadrado. Entonces en este caso ya encontramos el área del cuadrado mayor. Como siguiente paso vamos a calcular el área de este cuadrado menor, que está coloreado en azul, que por acá lo tenemos. Ya dijimos que su lado mide a sobre 2. Entonces, calculando el área, entonces vamos a decir que área del cuadrado menor va a ser igual, y lo que vamos a hacer, vamos a escribir a sobre 2 y lo vamos a elevar al cuadrado. Bien, entonces vamos a decir entre paréntesis a dividido entre 2, cerramos paréntesis y lo elevamos al cuadrado. Entonces todo esto va a ser igual a al cuadrado, tenemos que sería a elevado al cuadrado, dividido entre 2 al cuadrado, nos viene dando 4.
Entonces el área del cuadrado menor sería a al cuadrado dividido entre 4. Bien, una vez calculado el área del cuadrado menor, vamos a calcular el área del semicírculo. Si nosotros recordamos, el área de una circunferencia es igual a pi por radio al cuadrado. Entonces tenemos que el área del semicírculo va a ser área igual, y vamos a escribir pi, y luego vamos a escribir radio al cuadrado, que en este caso radio al cuadrado, recordemos que dijimos que iba a ser a al cuadrado entre 2. Entonces tenemos a al cuadrado sobre 2. Entonces vamos a escribir a sobre 2 y lo vamos a elevar al cuadrado. Entonces ahí tendríamos, y todo esto va a ser dividido entre 2. Bien, resolviendo esto nos quedaría que esto va a ser igual, vamos a escribir fracción y vamos a escribir pi multiplicado por a al cuadrado, que nos quedaría a al cuadrado sobre 4. Entonces tenemos a al cuadrado dividido entre 4, y todo esto va a ser dividido sobre 2. Bien, continuándolo por acá, tenemos que área va a ser igual, y vamos a escribir pi, y luego vamos a efectuar la operación que tenemos, que a al cuadrado dividido entre 4 y todo esto dividido sobre 2, haciendo la operación de la división de una fracción. Entonces tendríamos que nos quedaría a al cuadrado dividido entre 8. Entonces ya una vez teniéndolo como a es igual a pi por a al cuadrado sobre 8, ya hemos encontrado el área de la semicircunferencia. Bien, ahora teniendo el área del cuadrado menor y el área de la semicircunferencia, lo que vamos a hacer es sumar estas dos áreas, y luego de la suma lo que vamos a hacer, el resultado se lo vamos a restar al área del cuadrado mayor, que nos vendría quedando lo que sería el área de la región que tenemos coloreado en amarillo. Bien, entonces vamos a continuar sumando. Vamos a sumar área del cuadrado, ya sabemos, menor, y del semicírculo. Entonces por ahí tenemos, vamos a sumar a al cuadrado sobre 4 más pi a al cuadrado sobre 8. Bien, entonces vamos a escribir área, que sería la suma. Podemos poner AS para simbolizar que el área de la suma de las dos áreas. Bien, entonces va a ser igual, y vamos a escribir la primer área, que sería el área del cuadrado menor, que sería a al cuadrado dividido entre 4. Luego tendríamos más la área del semicírculo, que en este caso sería el valor de pi multiplicado por a al cuadrado, y todo esto dividido sobre 8. Bien, entonces esta suma va a ser igual. Recordemos, aquí vamos a trabajar con la suma de dos fracciones de diferente denominador. Entonces el mínimo común en este caso sería 8. Entonces vamos a escribir 8 y vamos a efectuar la suma. 8 entre 4 tenemos que 2 por a al cuadrado nos quedaría como 2a al cuadrado.
Entonces tenemos que 2a al cuadrado. Y luego más 8 entre 8 a 1 multiplicado por pi a al cuadrado. Entonces nos quedaría como a al cuadrado multiplicado por el valor de pi. Entonces esta sería el resultado de la suma de las dos áreas, tanto del cuadrado menor como del semicírculo. Entonces ya podemos calcular lo que sería la área que está sombreada en color amarillo. Lo que vamos a hacer es al área del cuadrado mayor, que sería del cuadrado ABCD, le vamos a restar la suma de las dos áreas, tanto del cuadrado menor como del semicírculo. Entonces por acá vamos a escribir encontrando área sombreada. Entonces nos quedaría como área va a ser igual a la resta de el área del cuadrado mayor, que en este caso sería a elevado al cuadrado, menos la resta de la suma de las dos áreas del cuadrado menor y del semicírculo. Entonces tendríamos como 2 al cuadrado, luego más tenemos que al cuadrado multiplicado por pi, y todo esto va a ser dividido entre 8. Bien, entonces área va a ser igual el mínimo común de los denominadores, en este caso sería 8. Entonces 8 entre 1 a 8 por a al cuadrado nos quedaría como 8a al cuadrado. Luego tendríamos menos 8 entre 8 a 1 multiplicado por 2a al cuadrado más a al cuadrado pi. Haciéndolo directamente nos quedaría como 2 multiplicado por a al cuadrado. Como tenemos una suma que está precedido por un signo menos, entonces vamos a el menos multiplica al más, entonces menos por más daría menos, entonces sería menos a al cuadrado pi. Entonces tenemos a al cuadrado y escribimos pi. Bien, ahora podemos ya calcular esta resta de términos semejantes. Tenemos a 8a al cuadrado menos 2a al cuadrado, entonces eso nos quedaría como 6a al cuadrado. Bien, entonces nos quedaría 6 y lo multiplicamos por el valor de a al cuadrado. Luego tenemos menos a al cuadrado pi, ese lo dejamos igual. Entonces tenemos a al cuadrado y escribimos pi, y todo esto va a ser dividido entre 8. Y ya con esto tendríamos lo que el problema nos estaba pidiendo, encontrar el área de la región sombreada, que sería 6a al cuadrado menos a al cuadrado pi entre 8.